Bueno, pues ya son y 2 minutos, así que si os parece bien, Malo les tiene la palabra para darnos las buenas tardes y luego ya paso yo a explicar un poco el contenido de la tarde, ¿vale? Muy bien. Buenas tardes a todos. Os agradezco en nombre de AMA que hayáis aceptado tanto a Rufino, a Manuel como a Álvaro la invitación a participar hoy en este webinar. La idea, ya lo comentará Santiago, es poder contar con vuestra experiencia en la edición pasada, vuestra experiencia como parte de una institución y como parte de esos proyectos que salieron premiados, bien con premio o con acceso en la edición pasada, y también poder ayudar a las candidaturas que se están presentando este año, que se están planteando presentarse. Le doy las gracias también a las personas que se han conectado. Animo a que hagáis preguntas, que aprovechéis que los tenéis aquí, que nos tenéis también a gran parte del equipo. Además de Santiago y yo, también está Sol Martín y Elena López, que ya forman parte del comité de los premios Exponen. Así que nada, te doy la palabra a Santiago y ya mucho que hayáis querido. Pues perfecto, muchas gracias a ti, Maloles, gracias a todos los que estáis conectados. Vamos a intentar que el formato sea breve, porque este formato no solamente vive en el momento presente, sino que una de las cosas que hacemos, y os pido la autorización para que, para que la sesión sea grabada y la podamos compartir, porque el año pasado fue una buenísima herramienta para todas las personas que tenían dudas sobre la participación o sobre la inscripción y, y la solemos compartir por nuestros canales habituales, ¿no? El título hemos mantenido el del año pasado, comunicar la excelencia, presentación eficaz de proyectos culturales, porque creemos que todos los representantes de proyectos que están aquí y gran parte de los proyectos que se presentan a esta convocatoria de premios no dejan de ser eso, la mejor representación del buen hacer de los profesionales en el ámbito de la museología y la museografía, ya no solo en nuestro país, sino que el año pasado creció el premio y se extendió a nivel internacional. Y, y por eso no hemos mantenido este, este nombre. Lo primero que me gustaría hacer es presentar, son los premios Expone, que no dejan de ser pues una celebración, como bien decimos aquí, de la profesión. Son unos premios que los profesionales otorgan para los profesionales y no sé si se está viendo la presentación. Sí, sí. Sí, Vale. Aquí hay algunas imágenes de ediciones Pero no pasadas. está en pantalla completa. Sí, porque me cuesta un poco pasar de una a otra, como estoy pendiente también de hacer la entrada de los asistentes. A ver, es aquí. En modo presentación, dices, ¿no? Aquí. Aquí hay algunas imágenes de ediciones anteriores donde ya os digo, para nosotros esto es una celebración, una fiesta de la profesión que los profesionales organizamos pues, para vernos con los profesionales. Esto nace hartos de telereuniones y teleseminarios como este, en el que estamos ahora mismo. Surgió en el contexto de pandemia y donde, como bien sabéis vosotros mejor que nadie, la profesión se tuvo que reinventar desde unas bases en las que muchas veces había más voluntad que medios para hacerlo. Por eso, la gran valía de los profesionales al frente de los proyectos es lo que venimos a reivindicar y a celebrar y a festejar con este proyecto. Ahí no sé qué está saliendo.
Aquí vemos algunas otras fotos y bueno, el motivo de esta reunión es que descubráis un poquito mejor quiénes somos AMMA, para los que no nos conocéis, animar a la participación a todos aquellos que por primera vez están preparando sus candidaturas, que fundamentalmente que os sintáis en acogida durante todo el proceso, que los expertos que están aquí representados con estos 3 proyectos magníficos de la convocatoria pasada compartan claves para la comunicación eficaz de proyectos culturales, ¿no? AMMA es una asociación de profesionales que desde 2007 intenta ser una asociación profesional representativa del sector, cuenta con más de 30 publicaciones, 20 encuentros profesionales de gran convocatoria, ha recibido igualmente 2 premios a lo largo de toda su historia y donde más de 200 profesionales se han formado en acciones dirigidas por la asociación. Como decíamos, son unos premios que celebran la excelencia entre los profesionales en un contexto de crisis, que es donde nacen al calor de la pandemia o al frío de la pandemia, podemos decir. La primera edición, esta ya es la tercera, nos lanzamos a la piscina sin saber si había mucha o poca o ninguna agua. Y bueno, nos sorprendió recibir más de 50 candidaturas en esa primera edición y más de 70 en la segunda. O sea que es un proyecto en crecimiento que ha tenido una magnífica acogida y valoración por parte del público y sobre todo lo principal es que permite la reunión de un jurado experto que para nosotros siempre es lo más importante de todo el proyecto. Hacer que un comité de expertos, un panel de expertos como el que AMMA humildemente consigue reunir es la joya de la corona de este proyecto. Lo que queremos hacer en este seminario, ya os digo, intentaremos que no duren más de unos 45 minutos, es dar algunas claves para saber cómo vender los proyectos. Todos sabemos que ningún proyecto es sencillo, sobre todo ningún proyecto extraordinario es fácil de hacer, y a veces eso nos hace que no sea fácil de comunicar en toda su complejidad, pero siempre decimos que hay que tener muy en cuenta que esto es un foro donde lo que tenemos que intentar transmitir es la capacidad que tiene nuestra idea, nuestro proyecto, pues para conseguir los objetivos que se han propuesto, los objetivos con los que pretendemos cambiar el mundo, podemos decir de alguna manera más poética, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que esos objetivos estén bien planteados y bien reflejados en el dossier de candidaturas que se presenta para cada uno de los proyectos, ¿no? También es muy interesante demostrar el grado en el que estos objetivos se han conseguido y, sobre todo, que haya un mensaje claro y que condense la complejidad del proyecto, ¿no? Lo que decimos de ser capaces de contar en un trayecto de ascensor en qué consiste nuestro proyecto y por qué es importante. Y a la manera de hacerlo, vosotros vais a dar a veces de una manera mucho más certera que yo, vais a ver que no en la extensión está la clave para dar a conocer en profundidad un proyecto, sino en orientar muy bien los mensajes. También huyendo de lo estándar, buscando la identidad y buscando la diferencia a la hora de transmitir las claves del proyecto. También es importante hacer mención a cómo se aplican las buenas prácticas y cómo el proyecto se adecúa a su contexto, con un especial guiño, sobre todo ahora que estamos tan pendientes y trabajamos tanto en torno a la sostenibilidad, pues a estas agendas que nos comprometen para el desarrollo de nuestra labor profesional, ¿no? Las novedades de este año,
pues son básicamente dos. Una página web donde intentamos simplificar mucho todo el proceso y condensar muy bien toda la información. Una página web externa al dominio habitual de AMMA, que es exclusiva y específica para los premios, para que no haya nada de ruido y se sepa perfectamente y se condense de una manera muy eficaz y efectiva la información. Y también, pues como cada año, y como esto es un proyecto del que seguimos aprendiendo y que seguimos modulando a las necesidades del sector, pues también revisamos periódicamente las categorías en las que podéis inscribir vuestros proyectos. Este año son 7, 6 de las cuales pues conllevarían inscripción. La primera sería la mejor exposición andaluza, el mejor proyecto andaluz de mediación cultural, donde queremos englobar ahí comunicación, difusión y actividades de índole más social con el patrimonio y los museos. El mejor proyecto andaluz de conservación, una nueva categoría que se suma siendo también sensibles a que un museo no solamente es su vertiente expositiva, sino que también es su vertiente conservadora y de investigación. El mejor proyecto expositivo nacional, el internacional, y el premio honorífico a la trayectoria profesional. Para todas ellas se admiten candidaturas e inscripciones en un plazo en el que está abierto hasta el día 22 de este mes, queda una semana. También tenemos el premio especial del público, pero esa es una selección que se hace entre los proyectos que se reciben por parte entre todas las categorías, ¿no? Y para no robar más tiempo a vosotros, que sois los que tenéis la labor cantante, la voz cantante, perdón, deciros que este año la celebración de los premios será en CM Málaga, como cada una de las dos ediciones previas, que este año se celebra los días 19 y 20 de junio en la ciudad de Málaga, que también nos acoge y también nos cuida nos ha cuidado durante estas dos ediciones previas. Y os presento a los expertos que se han involucrado con este formato de píldora. En primer lugar, y por orden alfabético, empezamos por Rufino Ferreras Marcos, que es educador de museos y director del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Es artista y pedagogo y ha desarrollado su labor en distintas instituciones en torno a la educación artística y el patrimonio desde una perspectiva social, compaginando su trabajo en el museo con la realización de un gran número de publicaciones, conferencias y con el desarrollo de distintos proyectos en países tan dispares como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay o Italia, que tienen como denominador común el arte como motor de desarrollo y herramienta de transformación real de la sociedad. Algo que quedó muy patente en el proyecto que el pasado año presentaron a los premios Exponi, que se alzó con el premio de Mejor Proyecto Nacional. Ahora nos hablará Rufino de en qué consistía este proyecto. Álvaro Martínez, profesor de matemáticas en el Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada, donde ejerce desde hace 35 años. Es director científico del proyecto Paseos Matemáticos, investigador y divulgador con centenares de conferencias, jornadas y talleres sobre matemáticas, arte y computación. El proyecto Paseos Matemáticos, financiado por FECIT, la Fundación Española para la Cultura y la Tecnología, si no me equivoco, la Ciencia y la Tecnología, perdón, y la Junta de Andalucía, que cuenta con un equipo multidisciplinar que abarca aspectos de investigación, formación, divulgación sobre matemáticas, historia del arte y tecnología en el patrimonio monumental. También forma parte del equipo de dirección del proyecto Monumai sobre monumentos, matemáticas e inteligencia artificial. Y bueno, aparte tiene un programa de radio en Radio 2 sobre música clásica y matemáticas, y es comisario de la exposición que resultó finalista en la pasada edición. Una exposición que no solamente ha recorrido ya las principales ciudades andaluzas, sino que está recorriendo el mundo. De hecho, esta tarde vuelven a emprender
la gira por países como Argelia, Marruecos, Túnez, Líbano y Turquía, algo que nos agrada enormemente porque es como haber destacado un proyecto que vemos que sigue teniendo una trayectoria y una vigencia extraordinaria. Y por último también interviene con nosotros Manuel Mosquera Cobian, que es licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad de Santiago de Compostela y es funcionario del cuerpo de carrera del Cuerpo Facultativo Superior de Museos de la Xunta de Galicia, trabajando en el Museo de Belas Artes da Coruña en el Departamento de Difusión. Se cuentan por decenas las exposiciones temporales y catálogos de los que ha sido coordinador y del mismo modo exponente y profesor habitual en jornadas, congresos y programas de máster y cursos de expertos, lo que refuerza su compromiso con la sociedad y las nuevas generaciones de museólogos y museógrafos a los que forma. El año pasado su proyecto fue primer finalista en la categoría de mejor de premio nacional. Y bueno, sin tardar más, solo os digo que está dando algunos problemas la plataforma. En el caso de que la reunión se cierre o lo que sea, el mismo enlace nos permite volver aquí y estoy pendiente yo de resolver el tema para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, lanzo una pregunta para el primero que se quiera lanzar al tema, es que comentéis pues, brevemente el proyecto que presentasteis a la segunda edición de los premios Expone. No sé quién quiere empezar. Sí, empiezo yo si queréis. Perfecto. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Bueno, yo soy Rufino Ferreras y presentamos el año pasado un proyecto dentro del área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que se titula Narraciones Gráficas. Es un proyecto que tiene una trayectoria ya de 4 años, que ha ido navegando a través de todo lo que es estos años tan extraños que hemos vivido, ¿no? Y es un proyecto que se basa sobre todo queríamos introducir otros tipos de narrativas en el museo más allá de las habituales o de las canónicas o de las académicas, ¿no? Entonces, en esa línea llevamos trabajando mucho tiempo con distintos públicos, ¿no? De público pues, joven o público de tercera edad o bueno, distintos públicos, ¿no? Pero tenemos un hueco, una carencia muy grande con un público en particular, que es las personas que viven en el ámbito rural. Porque nosotros al fin y al cabo somos un museo que es una especie de no museo respecto a su localización. Está en un espacio en el que no hay vecindario, está en medio del centro de Madrid y los vecinos más cercanos son los congresistas y los agentes de bolsa, o sea, no hay. Entonces, siempre hemos tenido la necesidad de deslocalizar el museo. Y con el ámbito rural ya hemos trabajado poco porque evidentemente vivimos en el centro de una gran ciudad en el que lo rural es una cosa muy ajena a nosotros. Empezamos a trabajar con mujeres del ámbito rural, estuvimos trabajando durante unos años definiendo un proyecto que se llama Narraciones Gráficas, que está basada en narrar gráficamente el museo desde sus vivencias, desde su perspectiva, siempre basando en exposiciones del museo. Y este año hemos estado trabajando con una exposición de Georgia O'Keeffe en el museo, que a pesar de no ser una mujer que había nacido en el ámbito rural, es una mujer con una vinculación muy grande con lo rural. Entonces, ahí trabajamos con varios sedes, varios grupos en varios lugares de España, desde Galicia a Andalucía, trabajando en cómo contar las obras de Georgia O'Keeffe que están en esa exposición y el resto del museo desde su experiencia, desde sus propias vivencias, ¿no? Desde sus mitos, sus historias, sus tradiciones, sus recetas de cocina y todo este tipo de cosas. Bueno, es un proyecto que todavía es un proyecto que ha dado una vuelta, es un proyecto muy vivo porque es un proyecto lo que busca es crear una red valiéndonos de ese contacto que tenemos con las mujeres del ámbito rural para contactar con otros colectivos que también pues, viven y desarrollan su labor en el ámbito rural. Y en este momento el proyecto es un proyecto como que está diseñado muy orgánico y ahora en este año hemos dado el salto y lo que están creando estos grupos de mujeres es una exposición, ¿no?
ellas mismas van a hacer labores de cocomisariado con el equipo de educación para crear una exposición que, digamos, sea un poco un recurso que acerque una gran exposición que va a haber en el otoño en el museo sobre el arte y lo oculto. Y bueno, ese es un poco el proyecto. El proyecto está basado en eso, en trabajo en red, muy orgánico, es decir, no sabemos lo que va a pasar de un año a otro, van las mujeres cambiándolo, y es muy interesante también porque lo que vamos añadiendo es esa nueva narrativa como parte del conocimiento del museo, ¿no? Que se añade al conocimiento generado de otros lugares. Un proyecto además que tiene una vertiente evolutiva y que no es un proyecto con un principio y un fin, ¿no? Sino que vemos como el proyecto acompaña a casi una política del propio museo. Es un proyecto que va continuando en el tratamiento de los distintos temas para un sector en concreto, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la principal fortaleza de este proyecto para resultar ganador el año pasado? En primer lugar, porque realmente sí que detectamos una carencia del museo, es decir, había una carencia y fue muy bien, digamos, detectada, y a partir de ahí se pudo crear. Y después lo más, yo creo que la fortaleza más grande es la red que hemos creado. O sea, la red que además en principio era una red como muy focalizada en la mujer del ámbito rural, pero ahora la red está extendiendo a otras redes que nosotros tenemos, por ejemplo, en escuela, también uniendo a todas estas dinámicas, por ejemplo, escuelas también de este mismo ámbito, centros de mayores, no sé, montones de recursos, ¿no? Yo creo que la fortaleza más grande es deslocalizar el museo de una manera más democrática de con lo que normalmente los museos solemos hacer, ¿no? Bien. Y tú que estás muy habituado a generar proyectos específicos y a contarlos y a buscar alianzas para esto, ¿tienes algún consejo o sabes cuáles pueden ser las bases fundamentales para comunicar un proyecto de este tipo de manera eficaz? ¿Algún consejo que nos puedas dar a los demás? Mira, yo siempre digo una cosa a mi equipo, es que hay que hacer las cosas con la suficiente humildad para no hacer el proyecto que te gustaría hacer, sino el proyecto que los demás quieren hacer. Eso es lo primero. Es decir, y hay que comunicarlo como tal, es decir, nunca puede estar comunicado como si fuera una obra artística personal. Y eso es una cosa que siempre pasa. Yo llevo trabajando en gestión cultural 30 años y yo cada vez veo más que al final los proyectos, sean expositivos, sean de mediación, sean de lo que sea, siempre se toman desde una perspectiva, o no siempre, pero sí muy a menudo, se toman desde una perspectiva muy personal. Entonces, al final acaban siendo proyectos que tienen que ver más con el que lo desarrolla, lo mueve, que con las personas a las que va destinado. Entonces, lo primero es no pensar tanto en uno y pensar más en los otros, ¿no? En el espectáculo de la exposición, con el que vas a meter, etc., ¿no? Eso creo que para mí es lo más importante. Y después definir muy bien las 3 preguntas que en todos los lados, en todos los másteres de gestión cultural y en todas las cosas nos dicen y tal, el qué, el quién y el cómo, pero de verdad, o sea, sin literatura. Ese es otro de los errores que yo veo en los proyectos culturales, que muchas veces tiene más que ver con la literatura, o sea, con el realismo mágico, a lo mejor, con un proyecto. Pues sí. Es muy interesante lo que apuntas, ¿no? No quizás hacer el proyecto que quieres hacer, tanto como hacer el proyecto que se necesita hacer en ese momento y leyendo muy bien los contextos. Muchísimas gracias, Rufino. Vamos a preguntarle a Álvaro si no os parece mal, pues un poco lo mismo, ¿no? Que nos comente el proyecto que presentaron el año pasado a la segunda edición de los premios Exponer, proyecto Paseo Matemático. Bueno, el proyecto que presentamos a la edición de los premios Expone
una exposición que se llama Paseo Matemático al Andaluz. La exposición tiene el mismo nombre que el proyecto y en realidad, digamos, comparte un proyecto más general. Es un proyecto de divulgación de la ciencia, de tal manera que está cofinanciado por la FECIT y la Junta de Andalucía, y en este proyecto nosotros lo que tratamos es de divulgar ciencia, pero en un contexto histórico-artístico y por tanto en un mundo donde hay interdisciplinaridad, donde hay relación con unos entornos que no son entornos de especialistas, ni son entornos únicamente monotemáticos, sino que son entornos muy diversos. Entonces este proyecto pues en realidad se acompaña de una app de fabricación de piezas en 3D y el proyecto expositivo en concreto constaba de 24 paneles donde tratábamos de, bueno, creo que de alguna manera lo hemos conseguido a raíz de los resultados, donde tratábamos de contar cómo las matemáticas podían ayudarnos a comprender los monumentos andalusíes, la historia y el arte de los monumentos andalusíes. Es decir, no solo desde un punto de vista funcional, para qué sirven las matemáticas en la arquitectura, sino también desde un punto de vista simbólico, que reflejan las matemáticas en la arquitectura mediante un determinado lenguaje y hacerlo eso de modo evolutivo en un país con una arquitectura andalusí tan rica como este, pues que se ha llevado 8 siglos prácticamente, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, ¿no? Claro, hacerlo esto en 24 paneles, si le quitamos el de crédito y el de presentación, pues son 22 paneles y entonces eso exige escoger muy bien monumentos sobre los que uno va a afianzarse y escoger muy bien el relato. Luego podemos hablar un poquito más de eso, escoger muy bien el relato expositivo, porque claro, si no, uno lo que está contando es un libro y uno tiene que tener una visión de lectura de la exposición. Yo, sin ser gestor cultural ni haber hecho ningún máster para nada de esto, pero sí que tenía claro de alguna manera que nos dirigíamos a un público aficionado a este tipo de relatos y bueno, pues teníamos que hacerlo de forma condensada. Creo que así lo hicimos. La exposición ha recorrido de momento ya 10 ciudades andaluzas. La estimación que tenemos a veces es difícil porque hay en algunos lugares donde hemos contabilizado, en otros no, pero la estimación que tenemos es más de 15.000 personas en Andalucía. Ha recorrido Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Algeciras, Jaén, Linares, Almería, Estepona. En fin, ha recorrido la mayor o buena parte de las grandes ciudades andaluzas, faltan unas cuantas, y ahora estamos empezando a recorrer el Magreb. Hemos inaugurado ya y hemos expuesto en Argel, en Orán. Mañana salimos de viaje hacia Fez. En Marruecos probablemente recorrerá Marrakech, Rabat, Casablanca, Tetuán, Tánger, y también iremos pues por Beirut, iremos probablemente por Amán, por Turquía. Seguro tenemos ya concertado, coincidiendo con alguna reunión de ministros de Cultura del Mediterráneo en Túnez en diciembre, ¿no? De tal manera que, bueno, pues está teniendo un recorrido muy largo. ¿Cómo organizamos las exposiciones? También tenemos muy claro lo que ha dicho Rufino en este sentido. Las exposiciones, la inauguración, claro, lleva una visita guiada, pero luego tratamos de que la exposición esté acompañada de visitas guiadas, con guías locales a los que formamos, que a veces pues son divulgadores locales, que a veces son personas, por ejemplo, en Sevilla se expuso en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en su sede, que está en la isla de la Cartuja, y pues son personas de la institución que tienen suficiente competencia como para hacer esto. Y a ello le acompañamos de una serie de talleres. Hacemos talleres sobre, ahora mismo 3 tipos de talleres, sobre fabricación digital, cómo fabricar piezas de la arquitectura andalusí con impresora 3D, con corte láser y con este tipo de máquina de fabricación digital moderna, de realidad virtual, donde, digamos, introducimos en diferentes escenarios de realidad virtual a los asistentes, y taller sobre matemáticas en la arquitectura andalusí. Con esto pues se logra dar mucha vida y creo que hemos logrado una exposición compacta, que es fácil de mover. Esto es importante porque, claro, si
uno tiene muchas vitrinas y quiere llevarlo con muchos aparatos que son de valor y tiene que ponerla allí, quiere llevarlo a un sitio como Estepona, que está muy bien, que es muy interesante, son 70.000 habitantes, pero los recursos municipales son limitados y por tanto hay que ajustar la exposición a esos recursos, ¿no? Álvaro, ya que vuestro proyecto es tan ambicioso y tiene tanta capacidad y tantas facetas, ¿cuáles crees tú que son las bases fundamentales para comunicar? Porque es un proyecto donde están distintas instituciones metidas y participando. ¿Cuáles crees que son las bases fundamentales para comunicar un proyecto de este tipo de manera eficaz? Gestionarlo ha sido complejo. Afortunadamente teníamos con nosotros detrás la Fundación Descubre, que ha hecho toda la gestión y en particular la gestión de comunicación del proyecto. Ellos son expertos en comunicación. Pero desde el punto de vista de realización del proyecto expositivo, yo apuntaría a dos fortalezas. Uno, contar con un equipo interdisciplinar. Hemos sido 3 matemáticos, 2 ingenieros informáticos, un arquitecto, 2 historiadores del arte, varios divulgadores científicos. Esto es un equipo interdisciplinar que provee de muchas miradas cruzadas y yo creo que esa es una fortaleza grande, de tal manera que atrae a muchos tipos diferentes de público. Atrae al arquitecto, atrae al interesado en la historia, atrae al interesado en el arte, atrae al interesado a la interesada en el patrimonio, a la interesada en las matemáticas, es decir, atrae mucho tipo de público distinto. Y otra fortaleza, yo creo, es, digamos, imbricar de manera, yo creo que medianamente conseguida, ciencia, arte y tecnología. Últimamente se habla mucho de esto, no es fácil hablar de las 3 cosas simultáneamente y yo creo que plasmarlo en un proyecto expositivo es más complejo porque tratar de imbricar la tecnología en un proyecto expositivo uno le lleva, digamos, al mundo de los artefactos. Inmediatamente tecnología, pues artefactos. Y el mundo de los artefactos es un mundo muy difícil de mover expositivamente. Requiere condiciones, requiere montajes, requiere manipulaciones y eso requiere una atención constante, reposiciones, recuperaciones, etcétera. Y por terminar, me gusta mucho lo que dices de la multidisciplinaridad, sobre todo en un proyecto como el tuyo tiene especial importancia, porque es un proyecto en el que se juegan desde distintos ámbitos y distintos campos. Y obviamente ese es uno de los valores fundamentales de vuestro proyecto, ¿no? Manuel, plegamos el mapa y nos vamos a la otra punta de España, de Granada a Coruña, para preguntarte pues más o menos lo mismo, en qué consistía el proyecto que el año pasado se quedó con el Accessit dentro de la categoría nacional. Bueno, el proyecto es el proyecto se inició en el año 17 con una idea que surgió del Ayuntamiento de Coruña en un momento de hacer un plan que se llamaba Coruña Inclusiva, que lo que Te perdemos, se te queda como congelada la imagen, Manuel. Nos hemos quedado en Coruña Inclusiva. En Coruña Inclusiva. Era un proyecto que lanzó el Ayuntamiento para que hubiese una alianza. Igual funciona mejor si él mismo detiene el vídeo y solo habla, porque da la impresión de que no habría suficiente ancho de banda. Eso parece, Manuel, no sé si... Hola, es que se cortó la imagen, me parece. ¿Ahora está bien? Ahora se te oye. Y se te ve. Vale. No, es que como se quedó bloqueado todas las imágenes. Bueno, pues el proyecto que presentamos fue un museo movimiento, que era, la idea fundamental era poder llevar el museo a aquellas instituciones que no podían acceder físicamente al museo, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, en el año 17 empezamos este proyecto que empezó a andar y, bueno, a raíz de la pandemia y del cierre de los museos y, sobre todo,
el cierre de las instituciones a las que íbamos dirigidos, porque muchas eran de la tercera edad, o centros de inclusión social donde las medidas de acceso eran muy complicadas, pues fue cuando pensamos en hacer con unas gafas de realidad virtual, empezar a hacer unas actividades en las que el museo se pudiese desplazar sin personal, que los propios monitores de estas instituciones pudiesen hacer toda la actividad y fundamentalmente dirigido a lo que fue la visita virtual, ¿no? También ahí fue pues, una manera de resolver y de poder continuar con el programa, porque bueno, todo este programa está subvencionado por la Fundación Emalsa, que es una fundación de carácter municipal y que tenía interés en que no separase la actividad en la relación entre los centros sociales y las instituciones culturales. Entonces fue cuando ideamos, primero con un documental 360, una visita virtual en plan narrativo por las entrañas del museo, por aquellos espacios que normalmente la gente no puede ver, y lo que presentamos en el 2022 ya fue una visita de multijugador con una... Se ha vuelto a cortar, Manuel. el museo aquellos espacios donde normalmente que ellos no pueden venir, ¿no? Y a través de las visitas virtuales pues fue una herramienta muy potente a la hora de poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? También, bueno, señalar que colaboramos con una empresa local que se dedica a la realidad virtual y que eso también nos ayudó bastante porque para ellos también era un reto cómo podía llegar una tecnología que normalmente se asocia a gente joven, a gente de la tercera edad, a mucha gente con problemas a lo mejor de movilidad y también tuvieron que adaptar toda esa tecnología a un público al que normalmente no estaban acostumbrados a trabajar con ellos, ¿no? Bien, Y bien. después, bueno, la actividad tuvo bastante éxito y en el año que ya se podía empezar a entrar en los centros, pues bueno, fue una manera también de volver a acercarnos a esas instituciones que prácticamente durante 2 años todo fue muy virtual y por plataformas como las que estamos trabajando, pero con muy poca potencia en lo que era la imagen, en lo que era una visita inmersiva, ¿no? Que era lo que buscábamos. Bien. Bien, entonces, si tuvieras que escoger un rasgo identitario de vuestro proyecto, insistiendo un poco en lo que decía antes Rufino, que quizá no son los proyectos, pues las necesidades de los contextos te van marcando el tipo de proyecto que tienes que hacer. ¿Cuál sería el rasgo identitario? Hombre, yo creo que el rasgo más identitario lo que queríamos hacer es aprovechar una herramienta tecnológica para hacer en alguna manera una cosa clásica como es la visita al museo y poder trasladar a espacios donde es muy complicado que puedan venir al museo, trasladar el museo a esos espacios, ¿no? Y aparte con una herramienta que una vez que trabajas esa visita virtual con público que normalmente no está habituado a esta herramienta, la experiencia es muy positiva, ¿no? Y aparte aprenden a familiarizarse con una tecnología que en principio les es muy ajena, pero bueno, está diseñada de tal manera que una vez que estén en ella, la navegación, el manejo es muy sencillo. Entonces es algo, bueno, que yo creo que es la experiencia que además ahora se está reivindicando mucho, de la experiencia de volver al museo, de físicamente estar en el museo y un poco las partes virtuales, que como que la gente está un poco saturada, pero en este caso es una herramienta muy necesaria y con una calidad muy, muy grande, ¿no? Y aparte llevamos ya con este tipo de visita virtual y experiencia virtual, ya vamos para 4 ediciones, entonces cada edición cambia. Que la experiencia siempre sea novedosa, ¿no? Y que todos los años vaya cambiando. Un proyecto también con continuidad y que se va Sí, transformando.
Para nosotros era importante porque llevamos desde el año 17 y una de las cosas que queríamos conseguir con este programa y con otros que tenemos era darle una continuidad a los programas, no que fuesen un año, y lo que queríamos era que tuviese esa continuidad. De alguna manera la continuidad lo que lleva es una relación y una fidelización también con los usuarios, y también lo que estamos notando que todo aquel que puede participa después en muchas más actividades del museo. Y a lo mejor colectivos que sí que pueden venir al museo, pues combinan las dos cosas, las actividades virtuales con el venir al museo. Y sobre todo lo que estamos creando es una comunidad, ¿no? Que al final es lo que más nos interesa, que es trabajar en comunidades, en lugares y en espacios de Coruña, que antes Rufino decía que él trabajaba con lugares rurales. Bueno, nosotros tenemos zonas de la ciudad muy marginales, que les cuesta mucho venir al museo por la posición también de centralidad que tiene el museo en la ciudad, y lo que estamos consiguiendo es que todo este tipo de colectivos de una manera sientan el museo como algo propio y que haya una actividad continua en todo el año, ¿no? Que es una de las cosas que queríamos conseguir. Ahora mismo hay conectada mucha gente que está ultimando sus candidaturas para esta edición. Y es una pregunta que os lanzo a los tres, teniendo en cuenta el recorrido exitoso de vuestros proyectos y la consideración que tuvo a los ojos del jurado de ser señalados como los mejores presentados en la edición 2022, algunos de los mejores. ¿Tenéis algún consejo que darle a los que están ahora mismo preparando sus candidaturas? Yo creo que lo fundamental es presentar proyectos que tengan una estabilidad. Yo creo que lo importante en estos proyectos es que puedas aportar una visión de tiempo, aunque presentes el proyecto de un año en concreto, pero que tenga un pasado y sobre todo que también tenga un futuro, ¿no? Yo creo que lo importante son los proyectos que dan continuidad, estabilidad y que crean una actividad sostenible también en el tiempo, ¿no? Comentábamos antes que hay muchas actividades que son puntuales, que son para una exposición en concreto, un momento en concreto, pero yo creo que lo importante es conseguir proyectos que tengan viabilidad en el tiempo y que tengan esa estabilidad, ¿no? Sí, yo creo que Y que eso sean es participativos también, ¿no? una de las cosas De que, la participación del público, ¿no? Sí. que a En los relación ojos de... a... Sí, sí, Álvaro. Sí, decía en relación a esto último, ¿no? Sí, yo creo efectivamente que esto es muy interesante, ¿no? Proyectos con una cierta continuidad, proyectos que no sean de un momento o de unos meses, sino proyectos que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y creo que eso también debería apreciarlo el jurado, ¿no? Puesto que a veces también los jurados tienden a deslumbrarse por proyectos en un instante, en un lapso de tiempo o en un instante, y no, digamos, se deslumbran con el recorrido, ¿no? del proyecto. Más allá de eso, yo creo que también es muy importante ver la categoría a la que se presenta el proyecto, ¿no? Es decir, que escoger cuidadosamente la categoría. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, en una categoría, en la categoría de proyecto expositivo. Ahí, bueno, pues competimos con grandes proyectos expositivos de grandes museos españoles. Aquí tenemos algunos como el Thyssen, ¿no? Es una categoría más complicada, más compleja quizás. Quizás otras categorías pues, pueden resultar, digamos, más adecuadas o no tener, digamos, ese margen de competitividad tan intenso, ¿no? Y luego prepararlo entre varios. Prepararlo es fundamental, creo, miradas cruzadas, ¿no? Miradas de equipo, miradas que puedan darle al proyecto un aire
un aire más plural, un aire más cruzado, un aire más mantenido y sostenido en el tiempo. Probablemente una persona es llevada más hacia aquello que tiene en la cabeza y hacia aquello que tiene pensado hacer o realizar, ¿no? Pero incluso el devenir de un proyecto se modifica con estas cosas. Quiero decir que esto es todo cuántico, hablando en términos de física. Si uno observa el fenómeno, ya el fenómeno ha cambiado, ya el fenómeno no es el mismo. Si uno recibe un premio, pues probablemente el proyecto ya no es el mismo, el proyecto cambia de alguna manera. Y si no lo recibe, pues probablemente también, y se esfuerza en llegar entonces directamente a la gente de otra forma. Miradas cruzadas cambian el proyecto. El proyecto no es único. Yo quiero decir, creo que los que nos están escuchando asumen que sus proyectos son proyectos acabados, son proyectos cerrados que van a presentar y que el contenido mismo no se puede modificar, pero sí puede modificarse. ¿Qué vida va a tener? ¿Cómo lo van a alimentar? ¿Cómo lo van a mover? ¿Con qué parámetros? ¿Con qué comunidad? ¿Qué uso le van a dar? Y esto creo que es algo interesante para tener en cuenta por los participantes y también por el jurado, ¿no? A mí me parece estos parámetros muy interesantes, ¿no? Yo hay una cosa que yo doy por hecho que ya todos los que estáis aquí ya tenéis el pescado vendido, es decir, que ya el proyecto está hecho, está diseñado y está en desarrollo. Yo iría más al cómo presentarlo, ¿vale? Y esto que me horroriza, lo voy a decir y que no salga de aquí. Yo sé que estoy grabando, pero esta parte la cortáis. Hay que venderlo, lo que estamos haciendo. Y eso hay que hacerlo de una manera. Y la manera es intentando ser distintos. Es decir, esto es como cuando un coche se vende. Es decir, no puedes venderlo diciendo las mismas cosas que dice el otro coche de al lado. O sea, tienes que buscar los elementos diferenciadores, lo que te hacen más original, ¿vale? Y también yo creo que en la experiencia que tengo en este tipo de cosas, que no es mucha, pero ya es larga por lo menos, es que hay que romper formatos. O sea, lo que no podemos hacer es presentar la misma tipología de proyectos cuando presentamos una convocatoria, por ejemplo, para una subvención o para un concurso como este, ¿no? O sea, no podemos presentar un documento, un texto corrido, sino que tenemos que ir a buscar formatos más visuales, si puedes vídeo, no sé, cosas un poco que te diferencien del otro, porque si no, al final, hacer una lectura de 50 o 70 proyectos, el jurado pues lo hace muy en tiempo. Es complicado. Que llame la atención va a hacer que te pongan en otro lugar. Eso para empezar. Creo que hay que vender rompiendo los formatos tradicionales de proyectos. Y después, vuelvo a decir que esto me horroriza, tienes que hacerte atractivo, es decir, tienes que buscar las virtudes de tu proyecto, saberlas y venderlas, o sea, ponerlas ahí sobre la mesa. Es decir, tú no puedes... Vuelvo a lo que decía antes, o sea, no puedes vender porque yo hago este proyecto porque necesito hacer este proyecto, porque me gusta este proyecto, porque creo en este proyecto. Vale, me parece muy bien, pero no es eso lo que tienes que hacer, o sea, eso ya te lo has vendido a ti mismo. Tienes que venderlo hacia el que te lo va a comprar. Esto es igual, yo en concursos no tengo tanta experiencia, pero en proyectos, en patrocinios, en cosas tengo muchísima, ¿no? Hay que hacerte atractivo, ¿vale? Echarle imaginación, romper los formatos me parece importantísimo. Un juego de seducción como casi todo en la vida, ¿no, Rufino? Me horroriza, lo vuelvo a decir, pero es que es así, o sea, esto es como es, o sea, que... Claro que sí. Bueno, no sé si alguien de los... Ya tenéis el proyecto hecho, o sea, que es que ya no hay marcha atrás. Pues rescatando eso que dices de que los proyectos ya están hechos, no sé si alguien de los que se encuentra en la sala con nosotros tiene alguna pregunta que hacer o quiere entrar para hacer algún tipo de comentario o consulta, duda, o ha quedado todo lo suficientemente claro. De todas maneras, sabéis que tenéis habilitados todos los canales habituales para plantear consultas y cuestiones relativas al concurso. Yo la verdad es que me llevo una lección impagable al haberos escuchado pues, a tres expertos de vuestro calibre hablando de proyectos y de cómo comunicarlos, como cada uno de vosotros ha insistido en una idea en concreta, Rufino en el tema de romper formatos,
Álvaro hablando mucho sobre la interdisciplinaridad y Manuel haciéndonos hincapié en la atención al contexto. La verdad es que son como los 3 tips fundamentales que me llevo yo de esta charla. Y nada, teníamos compromiso con vosotros y además sé que alguno de vosotros sale de viaje hoy, afortunadamente, porque vuestros proyectos son ya de índole internacional. Así que si no tenéis nada más que aportarnos, le paso la palabra a Maloles, que supongo que querrá decir algo ya para despedirnos. Quiero agradecer de nuevo la participación a nuestros 6 invitados y a que han conectado. Yo creo que nosotros también como organización hemos aprendido de ellos a tomar nota de los proyectos, a saber leer también sus bondades y como decía Rufino, las virtudes de esos proyectos. Porque es cierto que cuando te llega un aluvión de proyectos como nos llegó el año pasado, pues leerlos todos ya llega un momento en que tienes casi que volver a empezar porque ya no sabes cuáles son los puntos fuertes, las fortalezas del proyecto que tienes delante. Entonces es muy interesante el saber contarlo. A mí me ha parecido fantástico el hincapié que ha hecho Álvaro en la pluralidad, en el enriquecer la historia que vas a contar, el no hacerlo desde un único punto de vista. Es muy integrador, muy enriquecedor para los proyectos. Y ya os digo, os agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayáis regalado este tiempo, hayáis compartido con nosotros la experiencia de vuestros proyectos y también de vuestras instituciones. Y esperamos veros pronto, si no por aquí en Málaga, en CM Málaga, la nueva entrega de premios, pues más adelante, y que contéis con nosotros si necesitáis colaborar en algún momento en vuestra vida profesional. Y enhorabuena a los 3 y muchísimas gracias por habernos brindado. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias, Amma, por la labor que hacéis y por invitarnos esta tarde aquí con los asistentes a esta pequeña charla. Seguro que nos vemos en CM Málaga, yo al menos este año estaré por allí. Y nada, a todos los que vais a presentar un proyecto que ya tenéis hecho, pues ánimo, cruzar los puntos de vista, elaborarlo muy detallada y detenidamente, y ánimo porque realmente pues le puede dar un impulso y en cualquier caso supone también un repensar hacia dónde uno quiere que camine el proyecto, independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? O sea que ánimo a todos y a presentarlo y suerte. Muchas gracias. Pues cortamos aquí y muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Ya os escribiré y os pasaré la grabación del webinar. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.